Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yidishlandia, como siempre, con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, queridos oyentes. Bien, ¿y tú? Muy bien, ya saben que en este programa recorremos personajes del mundo judío del este de Europa, últimamente muchos del mundo soviético, porque aparte de ser desconocidos y que vale la pena conocerlos, es tu terreno de especialización. Tú eres profesor de ruso, con lo cual ahí estás como pez en el agua. Y algunos casos como estos, el que vamos a presentar hoy, a pesar de que es un cantante muy popular, pero claro, dentro de la esfera soviética, fuera de allí no ha trascendido tanto, ¿no? No, realmente trascendió más que como cantante, como actor. Ahora lo veremos a nivel internacional. Y este hombre se llama Leonid Utiasov. Lezer Yosipovich Weizmann. Weizmann para los amigos. Para los amigos, y conocido popularmente era como Leonid Yosipovich Utiosov. Utiosov suena más ruso que... Sí. Suena muy ruso. Sí, suena muy ruso. ¿Quiere decir algo en ruso? No. Simplemente es un nombre. Un nombre que cogió en uno de los trabajos teatrales que hizo. Ajá. Al principio de cuando empezó a trabajar en el teatro. Ahora no lo explicas. Se quedó con él. No, pensaba que igual a veces hay algún apodo que... No. Como Stalin, que era el hombre de hierro, ¿no? Sí. Esas cosas. Bueno, cuéntanos desde el principio quién era. Nació en Odessa el 22 de marzo del año 1895 y según unas fuentes su padre era comerciante y según otras trabajaba como transportista en el puerto de Odessa. Transportista con caballos, porque en esa época no creo que hubiera muchos camiones, ¿no? En aquella época trabajaban con un carro. Con un carro y con caballos, caballos. Sí. Y adelante, ¿no? Porque el automóvil en Rusia pues lo debía tener la familia imperial y la altísima nobleza. Exacto. Desde pequeño recibió una formación en casa en yiddish y luego ya empezó a estudiar en el Centro de Estudio de Comercio de Faik en Odessa. Y al mismo tiempo pues se dedicaba a tomar lecciones privadas de violín, como hacían muchos chicos judíos, incluso hasta en los años 80 y 90 del siglo XX, como forma de complemento a los estudios, lo cual estaba bastante bien. Sin embargo, la vida, por decirlo de alguna manera pública, de Utiosov empezó como gimnasta en un circo ambulante de un conocido luchador ruso de la época, Iván Borodanov. Ahí estuvo él trabajando un par de años. Y luego, justamente en el año 1912, cuando cumplió 17 años, empezó a trabajar con la troupe de teatro de Rosanov por todo el territorio del distrito o el gobierno de Jersón, cuyo centro es la ciudad de Odessa. Durante un quinquenio, Utiosov trabajó dando funciones en los pueblos, muchas veces sin cobrar, muchas veces teniendo, como cuenta él en sus memorias, que salir corriendo sin pagar de las fondas y de los hoteles de mala muerte donde se alojaban los actores. Y curiosamente
a partir de cuando empezó la guerra en el año 14, pues empezó a trabajar ya en teatros dentro de Odessa como actor profesional, como el Teatro Gran Richelieu, el Pequeño Richelieu, el Teatro de la Sátira, y ahí se formó muchísimo en el tema de lo que es la escena rusa, tanto a nivel de comedia como de tragedia. En el año 17 se fue a trabajar a Moscú y ganó ese mismo año también un concurso de cante, de música ligera, en la ciudad bielorrusa de Gómel, con lo cual pues empezó a ser conocido fuera de su medio habitual. También fue actor de cine. En el año 19 interpretó un papel de abogado en la película El Teniente Smith, un luchador por la libertad, y a partir de ese momento también empezó una carrera cinematográfica en la cual llegaría a actuar en unas 20 películas. Se fue de Moscú a Petrogrado. Y en Petrogrado, pues evidentemente hizo una carrera extraordinaria de actor en el Teatro Libre y desde allí se fue a Riga, donde también interpretó numerosas obras cómicas y comenzó también a trabajar y compaginar el arte escénico con el tema de la parodia y la imitación de personajes, tanto populares judíos como conocidos también dentro del mundo de las artes escénicas y de la cultura. El salto importante en su carrera, Utiosov lo va a dar paradójicamente durante un viaje turístico que realiza a París con su hija y con su esposa en el año 1928. Allí conocería al autor y compositor americano y concertista Ted Lyons, y como consecuencia de ello, a la vuelta de este viaje, Utiosov realizaría la fundación de un grupo musical de jazz al que bautizó con el nombre de T-Jazz, el cual interpretaba no solamente y adaptaba canciones americanas del jazz, poniéndoles letra rusa, sino que también se dedicaba a interpretar los tangos argentinos de la época con letra rusa en la escena. Sin embargo, la popularidad le llegó a nivel de toda la Unión Soviética cuando en el año 34 el director de cine Alexandrov contrata a Utiosov y a la cantante y actriz entonces de moda Lyubov y hacen la película llamada
Visión y Riviata en ruso o Chicos Alegres en español, en la cual Utiosov utiliza a su orquesta no solamente como músicos, sino también como actores cómicos. Esta película fue traducida al inglés, al francés y al alemán, y llegó incluso a proyectarse tanto en Europa como en los Estados Unidos. Curiosamente, en ese año 34, pues se conmemoraba el 15 aniversario del inicio del cinematógrafo soviético. Y Utiosov dijo una frase genial. Dice, cuando se conmemoró el 15 aniversario del cinematógrafo soviético, a Alexandrov le dieron la bandera roja del trabajo, a Lyubov Orlova le hicieron artista emérita de la Federación Rusa, dice, y a mí me regalaron una máquina de retratar. Es decir, Utiosov ahí reclama y refleja muy bien el cambio que está empezando a haber hacia los judíos en la vida soviética en general, cuando empiezan ya a irse quedando de segundones. ¿Esa fue la primera película sonora en la que trabajó? ¿O no sabes? Sí, esa es la primera Claro, película sonora que trabajó, porque claro, estamos hablando de que el cine... Hasta ese entonces, hasta el 28 más o con menos. Al Jolson, el cantor de Claro, jazz, y hasta claro. que eso llegó a la Unión Soviética también igual Sí. tardó un par de años. Y claro, no es lo mismo ver a un músico que trabaja en el cine mudo, que ahí ya sus virtudes musicales no salen a la luz, que en este caso ya en el año 34, y esta película incluía canciones, él cantaba. Esta película incluye como 15 o 20 canciones Claro. en las cuales él interpreta, dirige la orquesta, Ya, y ya. Lyubov Orlova pues le acompañaba también cantando. Y además de esta película, pues es muy curioso porque los temas se hicieron bastante populares en la época. Algo muy importante, le caía bien a Stalin esas canciones. Sí, de momento, aunque qué? no le diera ninguna medalla, Stalin no. Era una música bastante popular que él era capaz de entender. Claro, primero era una música popular, segundo, Utiosov, cuando empezó el tema, sobre todo a raíz este mismo año, el 34, del asesinato de Kirov, el dirigente comunista de Leningrado, ordenado por el propio Stalin, pues también empezó a introducir en el repertorio una cosa bastante curiosa que con el tiempo se fue imponiendo al jazz. Las célebres rapsodias de Utiosov, hechas con un humor y una ternura extraordinaria sobre temas de música rusa, música ucraniana y también yiddish. Con lo cual, evidentemente, tenía un auditorio garantizado y una forma también de poder interpretar temas que no pudieran ser conflictivos para el propio gobierno soviético. La fama de Utiosov también trascendió con su música, especialmente a raíz del estallido de la Segunda Guerra Mundial en el año 41, movilizándose toda la trupa y la orquesta de Utiosov al frente para animar a los soldados. Y como muchos combatientes empezaron en Moscú en el 41 y acabaron en Berlín
en el 45, con lo cual toda la temática de las canciones de guerra que cantaba Utiosov no solamente se cantaban en ruso, sino que se cantaban también en polaco, en búlgaro, en checo y en serbio. Ujú. Y curiosamente, por toda esta labor musical tan extraordinaria que hizo en el centro, aparte de darle la medalla de la victoria sobre Alemania, le dieron también una condecoración muy poco conocida aquí en España, que se otorgó en no muchas ocasiones, que es la medalla a la valentía en el frente. Con lo cual, Utiosov regresó de Berlín a Moscú convertido en el rey de lo que podríamos denominar la música ligera rusa de la época. Al mismo tiempo siguió haciendo cine y también, curiosamente, empezó a hacer cine documental, aprovechando todas las filmaciones que le habían hecho a él durante la guerra, y llegaron a hacerse documentales completos reuniendo diferentes canciones de diferentes actuaciones. En estos momentos, y desde la colaboración con el compositor Isaac Dunayevsky en el año 34, precisamente en la película que acabo de mencionar, pues él y su esposa Edita tienen un repertorio de más de 300 canciones que suenan constantemente en la radio y algunas de las cuales continúan sonando tanto en el metro de Moscú como en el puerto de Odessa, en honor a él. Evidentemente, los años pues van haciendo mella en la persona, y en el caso de Utiosov, pues paulatinamente empezó a ir disminuyendo su ritmo de trabajo, sobre todo a final de los años 50. A pesar de que en estos momentos, con la aparición de la televisión en la Unión Soviética, él aparecía en programas televisivos muchas veces más, otra vez como parodista, contador de chistes y humorista, que como cantante o director de orquesta. Si bien es verdad que hasta que se retiró, prácticamente su música apareció en la televisión, en sobre todo las fiestas más importantes del régimen soviético, el Día Internacional de la Mujer, el 1 de mayo, el 9 de mayo, el 7 de noviembre. Es decir, y finalmente, pues podríamos decir que Utiosov fue uno de los pocos artistas que dejó libros autobiográficos. Tiene nada más y nada menos que 4 libros de memorias. Uno publicado en el año 39, Memorias de un actor. En el año 61, fíjate la diferencia de tiempo, un libro que se llama Una canción por la vida.
en el año 64 recupera el tema local en su obra y hace un libro que se llama Mi Odessa, y luego ya en el 76 escribe un libro que se llama como el título de una de sus canciones más famosas, el tango Gracias, Corazón, en la cual pues hace una reflexión de toda su trayectoria vital. Y finalmente, en el año 2003, Ivanov... ¿Todavía estaba vivo en el 2003? No, se murió. Espera. Ah. Le hizo, no, hablamos de libros, le hizo un Recopilatorio. libro de poesías utilizando las propias poesías que había escrito Utiosov. Utiosov falleció el 9 de marzo de 1982. En ese mismo mes, la calle donde nació en Odessa pasó a tener su nombre y, curiosamente, se le levantó una estatua en la calle principal de Odessa, la de Rivasovskaya. Y luego se le puso un nombre a un Boeing 707 de Aeroflot, que todavía sigue volando. Bueno, los aviones de Aeroflot siguen volando muchos años más de lo que tendría que estar permitido. Y nosotros también, ahora Utiosov también tiene un capítulo en este Yiddishlandia en Radio Sefarad. Muchas gracias, Ángel Luis Encinas Moral. Jorge. Y dentro de 2 semanas estaremos de vuelta aquí con otro personaje. Queridos oyentes. Ratte wat vun Hunger mich erzint.